Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo muera, no me vaya a llorar, ni me traigan flores como si fuera un altar. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Amén, amén. Cuando yo muera, no me vaya a llorar, porque con Cristo en el cielo Él está. Quiero habrá llanto, pues toda lágrima Cristo me enjugará. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. A ver, digamos el versículo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque la tumba para mí no es el final, es el comienzo de una nueva vida, vida gloriosa que nunca terminará. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque con Cristo en el cielo mi corona heredar, ese gran premio que el gran Maestro a todos los fieles en el cielo les dará. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sí, Señor. Aleluya. Amados hermanos, en el Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Es para mí una bendición muy grande, un honor muy grande poder dirigirme a una audiencia tan selecta, a un grupo de hermanos y amigos que han estado pendientes de las enseñanzas a través de este canal. Así que bienvenidos una vez más al programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. En esta ocasión, llevándoles a ustedes una serie de pensamientos en relación con la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo, así como nuestro componente cuerpo, alma y espíritu, que no podemos vivir el uno sin el otro. Así también el Calvario ha beneficiado todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en una manera integral. De tal manera que la sanidad es un hecho de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso, mis amados, yo quiero en esta ocasión compartirles esta bendición que tenemos de las abundantes pruebas del poder sanador de Cristo, que son un hecho
para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, por todos los siglos. Jesucristo no cambia. Jesucristo no miente porque Él es la verdad. Y como Él es la verdad, yo puedo estar confiado en sus promesas. Entonces, voy a presentarles una serie de pruebas donde se nos garantiza a cada uno de nosotros como creyentes el derecho a disfrutar una buena salud integralmente, porque Cristo nos rescató, nos compró íntegramente. El primer punto que podemos notar en la palabra de Dios es el siguiente. Dios hizo un compromiso con el pueblo de Israel. Cuando Él los libertó, los sacó de Egipto, yendo rumbo al Sinaí, Él les hizo una promesa que está en Éxodo capítulo 15 y el verso 26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es Él el sanador para el pueblo de Israel. Pero nosotros no fuimos excluidos, sino incluidos luego por la obra redentora en la cruz del Calvario. En segundo lugar, podemos notar como prueba del poder sanador de Cristo por los símbolos de la expiación que tenemos en el Antiguo Testamento, dados en conexión con la sanidad del cuerpo que Cristo adoptó para luego Él poder decir que era el cumplimiento de la profecía, cuando Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aparece el tercer punto, que por la actividad o las actividades sanadoras de Dios en todo el Antiguo Testamento, donde podemos ver al Señor obrando poderosamente, sanando a quienes le buscaron en el momento apropiado y creyeron en Él. Y Dios manifestó su gracia, manifestó su poder. Por la expiación de Cristo, cuarto punto, por la expiación de Cristo, la cual fue a favor de todos los que viven en la tierra. Ahora, mientras la iglesia esté en este planeta, Cristo está presente en la iglesia. Cristo vive en la iglesia. Y Cristo, a través de la iglesia, ministra esa sanidad a todos los que creen, porque esto fue lo que el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y escuche, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que van a sanar, es un hecho. Cuando hay imposición de manos por los que creen, Dios hace
precisamente lo que él prometió en su palabra. El pueblo de Israel nos muestra en el libro de Éxodo un retrato para que nosotros pensemos poderosamente cómo Dios guardó al pueblo de Israel de toda pestilencia, de toda actividad maligna y perversa. Cuando Dios hizo que su palabra se cumpliera, Israel, juntamente con sus hijos, descendieron a Egipto. Te recuerda, como lector de la Biblia, recuerda el incidente. Un total de 70 personas descendieron a Egipto y fueron ubicados en un lugar que lo encontramos en Génesis, capítulo 45, versos 10 y 11. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza y tu casa y todo lo que tienes. De manera que Faraón, movido por Dios, porque fue algo planeado por Dios, les dio esa tierra que luego se convirtió en el lugar de defensa, en el lugar de bendición, se convirtió en el paraíso. Allí crecieron, allí ellos se volvieron poderosos, aumentaron sus ganados, las familias y todo. Entonces, cuando llegó el momento en que el pueblo iba a ser liberado porque éste cayó en la esclavitud, por muchos años, por más de 400 años, vivieron bajo el látigo de Faraón. Y él se propuso derramar sus juicios sobre Egipto. Entonces, escuche lo que dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 8, verso 22. En aquel día, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y luego encontramos en el capítulo 10, verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, hablando de 3 días en que no hubo sol, hubo completa oscuridad, tan intensas que se podían palpar. Y mientras los juicios caían sobre la tierra de Egipto, en Gosén, el pueblo de Israel estaba a salvo. Moscas, langostas, granizo, ranas, sangre, en fin, todas las plagas cayeron sobre sus enemigos, mas en la tierra de Gosén no lo hubo. Esto nos lleva a pensar porque nuestro Gosén es Cristo. Nosotros, el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén. Nosotros estamos en Cristo y Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro Dios. Eso nos garantiza a nosotros. Quinta prueba. Por el ministerio sanador de Cristo, durante ese tiempo, Él sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Y nótese los siguientes pasajes de la palabra de Dios. Hechos 10:38 nos da testimonio de que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Hebreos capítulo 10, verso 9, nos dice que en Cristo se cumplió la palabra cuando dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo. Era el cumplimiento de la profecía y Cristo venía a hacer la voluntad de su Padre.
Por eso en Juan capítulo 5, verso 30, dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y en el capítulo 6, verso 38 de Juan dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el sanar a los enfermos estaba dentro de la voluntad de Dios. Por eso anduvo sanando en todas partes donde iba, y todos los enfermos que trajeron, todos los que creyeron, fueron completamente sanados. Gracias al Señor, bendito sea su nombre santo. Sexto, por el hecho de la compasión invariable de Cristo, la cual en todas las ocasiones le movía a sanar a todos los que venían a él por sanidad. Él es un ser compasivo. Su amor, su misericordia, llegó a tener compasión, se colocó en lugar del que sufre y pudo darle refrigerio, quitándole su enfermedad. Séptimo, por la promesa de Cristo de continuar y aumentar sus obras de misericordia por medio de la iglesia, mientras ésta estuviera en la tierra. Dice Juan, capítulo 14, versos 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La iglesia es la mediadora, la intercesora, es el medio por el cual Cristo sigue con su ministerio de sanidad, sigue con su obra de misericordia, sigue expresando su amor eterno hacia la humanidad. Entonces, todo el que logre creer, si usted, mi amigo, logra creer en este momento en la palabra de Cristo, usted puede ser sano, primeramente su alma, y puede ser sano de cualquier enfermedad, porque Él lo ha prometido. 8. Por la gran comisión de Cristo a la iglesia, que nos manda a predicar todo el evangelio, lo cual incluye la sanidad en todo el mundo, a todas las naciones, a todas las criaturas, con todo poder durante todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice Marcos 16, 18. 9. Por el mandamiento bíblico, a cualquier enfermo en la iglesia durante la edad de la iglesia debe ser ungido. Nos dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. La sanidad para los hijos de Dios, la sanidad para el pueblo. Hay testimonios por todas partes de los milagros, las sanidades que Dios ha hecho en medio de nuestras congregaciones. 10. Por el derecho que Cristo estableció en la iglesia después que Él fue glorificado, los dones de sanidad y de milagros que aparecen en Primera de Corintios, el capítulo 13. Dones de sanidad, momentos especiales y dones especiales dados a ciertos hermanos que fueron manifestados para quitar la aflicción de alguien en el momento indicado. Esos dones están en la iglesia y están funcionando, están por todo el mundo, en Colombia y en el extranjero. 11. Por el propósito por el cual la Biblia dice que Cristo fue manifestado, es decir, para destruir la obra de Satanás. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8, que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y algunas de sus obras fueron afligir con enfermedades a los cuerpos humanos. Denota lo de Job capítulo 2, verso 7, que fue Satanás el que hirió a Job con una sarna maligna. En Lucas 13, capítulo 16, una mujer que andaba encorvada, dijo Dios que esa mujer
había sido atada, esclavizada por el diablo. Y en Hechos 10:38 nos dice que Jesús vino sanando, libertando a todos los oprimidos por el diablo. 12. Por el hecho que cada creyente puede ser enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Pablo oraba que los creyentes fuesen hechos en toda buena obra. Hebreos 13:21 nos dice, él instruía a la iglesia, a los discípulos, para toda buena obra. Exhortaba a los creyentes a crecer en el Señor para toda buena obra. Un enfermo no puede realizar una buena obra. Alguien que está atado por las enfermedades, que perdió la visión, que perdió el sentido del oído, que se enfermó por esta u otra y hace que sus miembros no puedan funcionar porque no puede ir a la iglesia, porque le duele el cuerpo, le duele la cabeza, no puede predicar, no puede cantar, no puede ni orar, entonces no puede realizar ninguna buena obra. Entonces, si él vino a preparar la iglesia para que les sirva, para que tenga buena obra, entonces es necesario que el cuerpo esté sano para poder prestar el servicio que se necesita de visitar a otros, predicarles a otros, de glorificarlo, es decir, de hacer todo lo que tenemos que hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él sana el cuerpo para que pueda glorificarle, tal como le pasó al paralítico en Hechos capítulo 3. Este hombre se levantó sano y públicamente saltaba y alababa a Dios. Es la voluntad de Dios que usted esté sano. Porque si usted cree, como decía en el mensaje anterior, si usted cree que la voluntad de Dios es que esté enfermo, entonces ni ore, porque usted tiene que conformarse con la voluntad de Dios. Pero si usted cree que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados y nuestras enfermedades, entonces la sanidad es suya en este momento. 13. Por el hecho que en el Calvario Cristo nos redimió de la maldición de la ley que incluía toda enfermedad conocida por la raza humana. Gálatas 3:13. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y esa maldición que hay en Deuteronomio 28, donde hay una cantidad de enfermedades especificadas, el Señor Jesús levantó esa maldición porque habíamos violado la palabra de Dios, habíamos pecado contra Dios, estábamos totalmente condenados, mas Él nos libertó y nos salvó y también nos hizo sanos. Gloria al Señor. 14. Por las palabras salvación y salvado, que significa el ser hecho sano. Las dos palabras siendo aplicadas a veces al cuerpo y otras veces al alma. Salvos y sanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Esa palabra allí, salvo, se aplica. Salvo de la condenación eterna y sano también. Salvo, sanidad para el cuerpo también. Bendito sea el nombre del Señor. 15. Por el hecho de que estamos viviendo en la edad de la gracia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de obrar milagros por el Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo, durante el cual Dios ha dado el Espíritu para que sean hechos milagros. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas o milagros entre vosotros, Gálatas 3:5. Él es el que hace todas estas obras maravillosas en la iglesia. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia vive dentro de lo que Dios manda en la palabra de Dios, Dios responde. Cuando la iglesia deja de llenarse de la presencia de Dios, cuando ésta se aleja
del calor espiritual y es indiferente a Dios, entonces no vuelven a suceder estas cosas. Pero cuando la iglesia tiene esa comunión estrecha, esa intimidad con el Señor, entonces Dios comienza a manifestarse. Entonces estamos viviendo en la época de los grandes milagros, porque es la era de la gracia, la era de la iglesia. Por las muchas promesas de Dios, por todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, promesas. Él dice, he aquí yo subiré y les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice el Señor. Entonces, Él lo prometió. También lo dice Isaías en el capítulo 35, cuando habla al pueblo de Israel, promesa que se cumplió para el pueblo de Israel y se extendió para la iglesia después de la resurrección de Cristo y cuando Él se fue y le entregó la comisión a la iglesia. 17. Por el cumplimiento en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles de la promesa de Cristo, de perpetuar sus obras de Dios mientras este sea nuestro mediador, mientras Él sea nuestro abogado, mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Es bueno recalcar esto. Esas promesas de Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, completamente sano. Va a tener también cómo participar porque brotarán aguas, o sea, abundancia de la palabra de Dios para entregarles a otro, palabra de vida, palabra de poder. Esa palabra es suya. 18. Por el nombre de Jesucristo y por los hombres a quien Dios usó para tener grandes movimientos en esta era de la gracia. Dios ha llamado hombres que se han destacado por la palabra evangelística y por los dones de sanidad que han tenido para hacer milagros como evangelistas, como misioneros, donde quieran que han sido enviados. 19. Por el derecho de que Jesucristo es el mismo, que no ha cambiado, que él sigue siendo el mismo de la época de la predicación del evangelio por Él, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia primitiva. Todo esto, Él es el mismo, no cambia. Creamos lo que Él no cambia. 20. Por el hecho de que miles y miles de personas sufriendo de toda clase de enfermedades y dolencias e imperfección física han sido sanadas por la gracia del Señor Jesucristo. Yo soy testigo de esas sanidades. El Señor me ha sanado varias veces. En mi hogar, mi esposa, mis hijos han sido sanados milagrosamente. Tenemos testimonios en la congregación de que Él nos ha sanado. Entonces, puesto que está claramente revelado por todas partes en las Escrituras que el Padre Celestial desea nuestra sanidad, ¿por qué en nuestros días hay algunos que buscan la sanidad y no la reciben? Esta pregunta está en la mente de muchos investigadores sinceros. Hay varias respuestas a esa pregunta, de las cuales mencionaremos unas brevemente. ¿Por qué tantas personas no reciben sanidad? 1. Por ignorancia en cuanto al poder sanador del evangelio. Tenemos que conocer las promesas de Dios antes de tratar de ejercitar fe por el cumplimiento de la promesa. Si ignoramos las Escrituras, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de que Él es nuestro sanador, pero que esto es una realidad, que Él nos sanó en la cruz del Calvario, si no tienes ese conocimiento, entonces no tienes la fe para poder recibir esa liberación. Por la incredulidad, porque cuando la persona es incrédula, tanto la persona como los que le rodean
entonces impiden que la sanidad o el milagro ocurra. El quebrantamiento de las leyes morales, cuando la persona se entrega, que cree un poco en la Biblia, pero es inmoral y pasa por alto los mandamientos de Dios y vive en pecado, Dios no lo va a sanar. Por incredulidad de parte del anciano o del ministro que ora por los enfermos, porque aquí tiene que tener fe tanto el que ministra como el que recibe, porque el que recibe debe creer que Jesucristo es poderoso. Por las aflicciones, cuando la obra del maligno se manifiesta y se necesita estar en ayuno y oración, es decir, lleno del Espíritu Santo para enfrentar a espíritus malvados, a espíritus que se posesionan de las personas para hacerlas sufrir, para destruirlas. Se necesita que la iglesia o el ministro, el hermano, esté lleno del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Si no lo está, si no ha recibido el Espíritu Santo, entonces tampoco va a suceder algo. Algunos miran hacia la iniquidad en su corazón. Entonces, claro, como miran la iniquidad, todavía, a pesar de que son salvos, están dudando. El Señor sí me perdonaría, el Señor sí borraría mis pecados, yo siento que no soy libre. Es decir, todavía el pasado, el pecado hace presencia, porque cuando Él nos libera, eso desaparece por completo, porque quedamos completamente libres. Entonces, por asuntos sin arreglar, porque cuando nosotros no perdonamos, entonces la falta de perdón, por más que cantemos, oremos, vigilemos, ayunemos, por más que vayamos a la iglesia y por más Biblia que nosotros sepamos, pero si no tenemos un espíritu perdonador, no perdonamos al que nos ofende, tampoco va a haber sanidad. Es necesario que la persona esté en paz con su hermano y con su prójimo. También algunos no tienen ningún propósito fijo ni diligencia en acercarse a Dios o buscar a Dios por la sanidad. En tal caso, nunca se manifestará una fe persistente, porque la persona no tiene ningún propósito para Dios. Lo único que quiere es recibir la sanidad para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo, pero no es así. Muchos procuran limitar a Dios a hacer milagros y por lo mismo no reciben la sanidad, porque ellos mismos se convierten en el tropiezo, incredulidad, falta de propósito, pecado, en fin. Entonces ellos mismos limitan la obra de Dios. Algunos se ponen débiles en la fe mirando a sus síntomas o haciendo caso o continuamente confesando lo que siente. Hacer una oración por una persona y luego que se va a quejar de las dolencias, hombre, eso no tiene sentido. Si solicitó oración y se oró por él, debe creer que Dios ya lo hizo. Entonces, no manifieste su enfermedad, sino manifieste su sanidad, porque ya está hecha. Recuerde, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no ponga límites, no le ponga barreras a Dios, haga la voluntad de Dios. No se debilite en la fe, contemplando los límites. Recuerde que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Otros no reciben la sanidad por cuanto no actúan sobre su fe. Hombre, ¿cuántas personas? ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? Pedro le dice al paralítico en Hechos capítulo 3, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
El paralítico no se puso a discutir, no, es que yo llevo mucho tiempo aquí paralítico, yo no puedo caminar, no me puedo mover. No, lo que dice la Biblia fue que él se levantó, él se enderezó. Entonces, eso es actuar dentro de la palabra. No podemos suponer, no podemos dudar, tenemos que actuar sinceramente dentro de la palabra y esto será efectivo. Si usted quiere que Dios lo sane ahora, usted tiene que declararse sano porque la promesa está allí. Es la voluntad de Dios que usted sea sano. No es la voluntad de Dios que usted esté en esa cama sufriendo. No es la voluntad de Dios que usted esté sufriendo de diabetes o de situaciones de cáncer, de cualquier enfermedad que tenga, tumores, enfermedad que sea. Él vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos esa sanidad. La sanidad es suya. Nótese lo que dice el Señor, repase lo que dice la palabra de Dios. En Isaías está la promesa, el mismo, oiga bien, el mismo, o sea, Dios mismo en Cristo, él mismo tomó, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él ejecutó. Por eso, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Mateo capítulo 8, cuando Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de este con fiebre, óigase, con fiebre, y el Señor le tocó la mano, reprendió la enfermedad y la fiebre se fue. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, al caer la tarde, trajeron allí muchos enfermos y endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. De hecho, porque creyeron en la palabra que él les predicó. Entonces, allí podemos ver que él sanaba a todos. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Nosotros somos declarados en el nombre de Jesús, somos sanos. Jesús te sanó, Jesús me sanó. Créame, a la edad que yo tengo, 76 años, y yo disfruto de una salud grande, gracias a mi Dios. De verdad, una salud, toda mi vida prácticamente he tenido eso. A pesar de los desmandes que uno hace, el Señor ha sido bueno. Y no importa lo que hayas hecho, Jesús te perdona, Jesús te salva y Jesús te sana. Ahora, cree en Él y tendrás esa bendición maravillosa de poder ser libre de cualquier pestilencia, de cualquier enfermedad. Especialmente, sanará tu alma, tendrás salvación y vida eterna y tendrás la sanidad en tu cuerpo. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Invoca, dice el Señor, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Jesús quiere salvarte, Jesús quiere sanarte ahora, no es mañana, ahora mismo Él quiere hacerlo. Haz que esto sea un hecho en tu propia vida. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Señor Jesús te bendiga.